Ajá. ¿Por qué sigues en la cama, Ma, me duele la garganta. Abre la boca. Entonces, ¿qué? Vamos a ver a Iván Prokofievich. Vamos, levántate. Ve a lavarte la cara. ¿Vas a alguna parte? A trabajar. No quiero perder el tiempo, así que dormiré afuera. ¿Qué pasó en esos 10 minutos mientras fui a comprar pan? Llamó la propietaria enfadada. Dice que voy muy lento. Quiero olvidar ese encargo. Terminarlo de una vez y listo. Yo te hago el bolso. ¿Para qué te llevas el traje y la corbata? ¿Y qué crees que debería llevar si salgo afuera? ¿Un pantalón gastado como un sin techo? Hablaré hoy con Masha. Fue quien te encontró ese trabajo. Eso no es un trabajo. Hay que hacer la parte eléctrica, colocar las baldosas en un solo día, ¿sabes? Lo sé. Justo cuando menos lo necesitamos, Sasha vuelve a tener fiebre. Tendremos que ir a ver a Prokofievich. ¿Acaso no eres enfermera? ¿Por qué llevar al niño al hospital? Porque no quiero que pase algo más grave como la otra vez. ¿Nos llevas? ¿Por qué no usas el autobús? ¿Qué es lo que no entiendes? La propietaria es una perra, me regaña y ahora me multarán Ya por llegar está, tarde. tranquilo. Iremos solos. Vamos a ver, Tania. No es que tenga neumonía como tal, pero es neumonía. ¿Qué? Tranquila, vamos a ingresarlo una semana aquí en el hospital. Vamos a observarlo, le damos vitaminas. Si hace falta ponemos antibiótico, pero mejor no. Solo tiene 7 años. De todas formas, así lo observamos y es mejor que estar en casa. ¿Es tan serio esto? No tengas miedo, todo estará bajo control. ¿No te dije que lo mejor sería que cambies de clima? Una vez al año como mínimo debe pasar al lado del mar. Mejor si se mudan donde hay mar. Tú como especialista no tendrías problemas, te lo dije. Sí, es un problema para mi marido. Estamos pensando en eso. Incluso estamos viendo una casa cerca del mar. Entonces, genial. No te preocupes por Sasha, lo curaremos. ¿Tú qué niño? ¿Listo? Yo no soy un niño. Claro que no eres un niño, eres un hombre, pero no me contestaste. Adelante, hombre. ¿Ves qué bien? Tania, tenemos que hablar. ¿Quién es? Soy Oksana. Valera me está haciendo la reforma. ¿Es usted la propietaria del piso?
¿No está contenta con mi marido? Él suele trabajar muy bien. Ya sabía yo que usted no estaba al tanto. ¿Al tanto de qué? Viviremos juntos y usted debe aceptarlo. No le creo. Por supuesto. ¿Por qué no se lo pregunta? Hola, Valera. ¿Por qué no saludas? ¿Te vas lejos? Al trabajo. ¿Te llevas media casa al trabajo? ¿Te vas a otra ciudad? Ana Andreevna, ¿a usted qué le importa? Solo pregunto, como tu vecina. Pobre Tania. Qué paciencia hay que tener para vivir con un hombre así. Masha, espera. Tenemos que hablar de una cosa. Hola. Hola, ¿Es Oksana tu amiga? Oksana Milova. Desconozco su apellido. Valeria le está haciendo la reforma en casa. Fue tu recomendación. No es mi amiga, solo es una paciente. ¿Quién es ella? ¿A qué se dedica? Tiene una inmobiliaria muy grande. Ella me ayudó a vender y comprarme un piso nuevo. Le hago ultrasonidos, nada más. Ya veo. Tania, ¿qué le pasa a Oksana? Nada. Me está robando a mi marido. No puede ser. ¿Y qué vas a hacer? Masha, lo siento. Tengo que hablar con Valeria. Perdóname, por favor. Hola, mi amor. ¿Dónde estás? Hola, cariño. ¿Te llamó tu esposa? No. ¿Por qué lo preguntas? Ella es un poco rara. Lo sabe todo y no te llama. Ella no sabe ni sospecha nada. Bueno, ya se lo conté todo. ¿Y por qué hiciste eso? Tenía miedo que tú cambiaras de opinión. Este no era un buen momento. Aún tengo cosas en casa y ella puede decidir no dármelas. No te preocupes, tus cosas te las podrás llevar. Mejor prepárate para una pelea. Y sé fuerte, ¿ok? De acuerdo. ¿Hablaron? No me atreví. Quiero despertar mañana y que todo siga como siempre. ¿Qué le habrá visto ella? Como que es bello, bueno. Tiene manos de oro. Tiene dinero. No creo que tenga más que Oksana. Es una mujer de negocios. Sasha está siempre enfermo. El médico dice que debemos cambiar de clima. Mudarnos al mar. Llevamos 3 años ahorrando para eso. ¿Dónde lo estaban ahorrando? ¿En la cuenta de Valera? Pues sí, claro. Vivíamos con mi salario y ahorrábamos el suyo. Qué mal. Oksana lo va a agarrar.
Lo que se le pega no lo sacas. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no aguantaría. Lo llamaría y le montaría un show. ¿A quién quieres montarle el show, mi vida? ¿A qué vienes? ¿Por qué? Hola. Hola. Tenemos una desgracia aquí. La dejó el marido. Vaya por Dios, yo que pensé, pasa de él, Tania, eres joven y guapa, ya aparecerá alguien. Mira qué fácil lo ven los hombres. Dinos, Mm. ¿qué podemos esperar de Valera? Dinos como un hombre. Hay dos tipos de hombres. Unos se van solo con el cepillo de dientes y los otros se llevan todo, incluso la taza de la que tomaba café. ¿Y cómo es Valera? ¿Valera? ¿Y tú? Masha, ¿qué preguntas son esas? No entiendo. ¿Quieres dejarme o qué? Ok, vámonos de aquí. Tania no está para esto ahora. Tania, no te desanimes. Encontraremos un buen hombre. Hola, Oksana. ¿Qué hago? No contesta mis llamados y tampoco me llama. Tiene carácter. ¿Estás segura de que ella lo sabe todo? Al 100%. ¿Por qué no dice nada? Estará pensando en cómo actuar. O estará hablando con los abogados. Valera, prepárate. El divorcio será duro. Sí, claro. Ella no es así. No conoces a las mujeres, Valera. Espera y te llamará. Con tiempo. A ver. Me están llamando. Sé fuerte. Está bien. Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¿Mm? Ya no tienes fiebre, qué bien. Mamá, ¿Mm? ¿papá vendrá? No, corazón, él no puede. Está muy ocupado, tenía un encargo urgente, ¿recuerdas? Lo extraño. Lo sé. ¿Se lo dices? Sí, claro que se lo diré. Oye, ahora tengo que ir a hablar con el médico. Espérame, no te aburras, vuelvo enseguida. ¿Sí? Hola, Tania, pasa, siéntate. ¿se puede? Oiga, quería saber cómo está Sasha. ¿Ya le ha bajado la fiebre? Sí, todo bien, la enfermedad está bajo control. Las inhalaciones y los goteos fueron de ayuda. No acudimos a los antibióticos. Menos mal, muchas gracias. ¿Por qué estás tan triste? Deberías estar contenta, tu hijo está bien. Le daremos el alta. Siéntate y cuéntame. ¿Qué? Tania, no me asustas. Valera nos está dejando. Por otra mujer y yo la verdad no sé qué debo hacer y lo importante cómo se lo digo a Sasha. Lo siento. La traición es lo peor. Entonces es hora que le hagas caso a las personas inteligentes. Y hacer todo lo que te digo. Hagan las maletas y vayan al mar. ¿Mm? Lo pensaré. No te lo pensarás. Si no te lo pensarás bien,
y habla con un psicólogo infantil por el tema de Sasha. Lleva al robot si quieres. Hola, Hola, hijo. Soy papá. papá. ¿Estás trabajando? Estoy en el hospital. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Vienes a verme? Sabes que estoy muy ocupado, pero te prometo que en cuanto pueda iré. ¿Cuándo será? Te extraño mucho. Pronto me darán el alta. Es una buena noticia. ¿Te ha llamado? Estoy hablando con mi hijo. Pero papá, ¿cuándo vendrás? Hijo, te echo mucho de menos. Iré en cuanto pueda. Te lo prometo. ¿Papá? Papá. Cuanto menos hables con él una temporada será mejor para ti, créeme. Te creo, pero No quiero ir, pero... Primero, no sé fuerte. Segundo, tienes que contratar a la gente y terminar nuestra reforma. ¿Ok, conejito? Mi amor, tengo una gran noticia. Pronto te darán el alta. Corazón, ¿qué es lo que pasó, Sasha? ¿Ah? ¿Por qué lloras? Llamo papá. Bien, ¿y qué te dijo? No va a venir. ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me lo contaste todo tú? Ayer esperaba tu llamada. Y no me llamaste. Valera, ¿por qué? Si estábamos tan bien, nunca nos peleábamos. Me enamoré de otra mujer. Te vas como un ladrón. Tania, tengo cemento bajo mi piel. Estoy cansado. ¿Crees que ahí será diferente? Sí. Ella va a ayudarme a montar mi propio negocio. ¿Qué negocio? Solo te está utilizando. Solo quiero el divorcio. ¿Cómo se lo explicaré a Sasha? Yo se lo explicaré. Tania, ¿puedo pasar por casa? Quiero llevarme el regalo de mi madre. ¿Cuál? La taza. ¿Puedo? Claro, pasa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Valera quiere el divorcio. ¿Qué dices?
Qué racha que llevamos. ¿A ti qué te pasa? Quiero tener hijos, pero Boria no quiere. Convéncelo. No lo consigo. Es un child free. Cuando mi Boria me deje me quedaré totalmente sola. No se irá a ninguna parte, te quiere. Me quiere. El amor se acaba. Mira lo que se amaban Valeria y tú. ¿Dónde está ese amor? Ahora... Estoy pensando qué cosa de mi casa podría vender para llevar al niño al mar. Vaya, amiga. Creo que tú también necesitas recuperación. Me vendría bien. Buenos días, Ana Andreevna. ¿Qué hace? Aquí planté esta flor y ahora la cuido ya que no llueve. ¿Le doy una mano? No, yo me las arreglo. ¿Por qué no subes a casa? Valeria está ahí. No tengo ganas. Ya veo. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Qué es lo que pasó? Valeria se fue con otra mujer y la verdad es que no tengo ni idea de qué hacer ahora. Pero ahora está en casa. Vino a buscar su taza favorita. Espero a que se vaya. Ya veo, por la taza dices que vino. ¿Sabes? Cambié la plomería como regalo de despedida. La cambiaste hace un mes. Por si acaso. Algo estás ocultando, Valera. Seguro que quitaste equipos de plomería de buena calidad y pondrás unos malos. No le hagas caso. Mañana traeré cosas nuevas y un lavabo. Ni se te ocurra volver. Cambiaremos las cerraduras. Sabía que el divorcio sería rápido. Incluso nos dieron los certificados. Gracias a Oksana que cumplió con su promesa. ¿De qué te alegras? No se sabe cómo te irá con esa Oksana. No seas gruñona. Estaremos bien. No fuiste a ver a Sasha. No tenía nada de tiempo. Pasaré mañana. Hoy le dan de alta. Entonces será otro día. ¿Sabes? Voy a solicitar la manutención. ¿Qué dices? Voy a darle a nuestro hijo todo el dinero que necesite, pero si lo haces a través de un juicio no recibirás nada. Así es más seguro. Nos divorciamos bien. Te quedas con la casa, yo con el coche y el dinero. Olvidas que el piso es la herencia que me dejó mi abuela. Sí, pero yo me encargué de las reformas. Deja de envenenarme la vida. ¿Acaso no podemos ser amigos? No te olvides de Sasha. Te quiere mucho. Lógico. Bueno, ahora cada uno por su camino. Adiós.
¡Qué genial! Lo he conseguido. Me alegro por ti. ¿Te vas a alguna parte? Yo no. Tú vas. Puedes usar mi maleta. No entiendo. Sécate las lágrimas y atiende. Me dabas tanta pena que llamé al médico jefe y le convencí de que teníamos que salvarte. No hace falta salvarme. Ya me los arreglaré sola, créeme. ¿Y para qué sirven las amigas entonces? Sigue escuchando. Te han concedido una ayuda material. Dieron 2 semanas de vacaciones. Llamé a una amiga que trabaja en una agencia de viajes y ella tiene un paquete de viajes promocional a Turquía. Masha, ¿de qué Turquía me estás hablando? Acabo de recibir el certificado de divorcio. No estoy para ir a Turquía. Voy a ver el futuro. Tú vuelves de Turquía y me preguntas, ¿no te acuerdas del nombre de ese cabrón que era mi marido? ¿Sí? ¿Qué? Dime algo. Ve a hacer la maleta. Le irá bien a Sasha y a tu psiquis. Por fin empezarás a leer, aunque de momento el diccionario turco. Y esto es para ti, de mi parte, para unos helados. Dios, ¿eres una santa? ¿Qué va? ¿Eres santa? Gracias. ¿Yo? Un momento. ¿Qué hace? Llévenselo. Ana Andreevna, antes de la noche ya estaremos en el hotel. No se saben si les darán de comer ahí. Gracias. La estaré llamando a menudo. Sí, ya me lo contarás todo. No te preocupes por el piso, le echaré un ojo. Hola. Hola. Muchas gracias, en serio, por todo. Que descanses muy bien. Mereces las vacaciones más que nadie. Y tú, niño, compórtate bien. No soy un niño. Mamá, ¿papá nos acompañará? No, corazón, tu papá ahora está muy ocupado. Vamos, sube al auto. Bien. Que todo vaya bien. Sí. Nos vamos.